Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar algunas configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K TCL C755. Aplicaría para cualquier tamaño que tengas en tu poder. Lo primero obviamente sería conectar la consola que quieras a un puerto HDMI del televisor, especialmente al puerto HDMI 1 y 2 si se trata por ejemplo de la consola Xbox Series X, que es por ejemplo la que utilizo en este caso. O también puede ser la PlayStation 5, PlayStation 5 Pro. Lo segundo es por supuesto acceder a este menú, activar el modo juego en caso de que no esté activado y también por supuesto activar la opción maestro de juego en caso de que no esté activada. También debes irte al menú de tu consola, como digo en este caso utilizo la Xbox Series X, y activar las tecnologías competentes. En caso de que el videojuego sea compatible con alto rango dinámico, activas el alto rango dinámico. De todas formas, como tal, la consola detecta si el videojuego tiene o no algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Aquí por ejemplo en esta consola Xbox Series X aparecen estas opciones, y también debes activar la frecuencia de actualización variable. También puedes activar el Dolby Vision si te gusta jugar con Dolby Vision, en caso de que tu consola permita esta opción. Y por supuesto los 120 Hz en 4K. Como tal, el televisor es compatible con los 144 Hz en 4K, pero para consolas de última generación, pues simplemente eso es irrelevante. Dolby Vision para gaming, se me olvidó decirte que también lo debes activar. Entonces esto es con lo que es compatible este modelo con la Xbox Series X. Creo que con la PlayStation 5 no es compatible con Dolby Vision hasta donde recuerdo, así que te tocaría jugar con HDR10 en caso de que el videojuego tuviera algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Pero en este caso primero vamos con videojuegos que estén en rango dinámico estándar. He desactivado las tecnologías para que este videojuego se muestre como tal en rango dinámico estándar, o sea, sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Vas acá a este menú, acá donde dice ajuste de imagen, vas aquí a avanzados, configuración de brillo, brillo en 100, contraste en 100, nivel de negros 45, contraste dinámico desactivado para que no haya un exceso de saturación de detalles que pueda pixelar la imagen. Ennegrecer desactivado, modo eco obviamente desactivado, atenuación local en este caso estaría bien en alto para proveer mejores colores negros, y el resto de parámetros, como te los he mencionado y te los voy a mencionar, es para que haya un mejor nivel de detalles y la cantidad de efecto blooming sea mínima o casi imperceptible. Micro dimming desactivado. Gama de color, puedes subirlo hasta 2. Vamos al parámetro color, saturación de color, te recomendaría subirlo hasta 55, el tinte déjalo en 50. La parte de color dinámico, me gusta más los resultados como se perciben en este caso dejándolo apagado, pero ya también depende de tus gustos. Filtro de luz azul apagado, a menos de que quieras que haya menos fatiga visual, pero obviamente la imagen va a lucir demasiado amarillenta. Temperatura de color, te diría que en normal que sería 0, pero hay quienes prefieren un resultado más cálido que se asemeja un poco más a un resultado más fílmico o cinematográfico, pero creo que a la mayoría de personas nos gusta más un resultado normal, ni cálido ni frío. Vamos a definición, lo puedes subir hasta 30. Detalle de la precisión no se puede modificar. En este caso, movimiento aparece por defecto en estándar, está bien porque sí es compatible con los 120 Hz. Experto, no tienes que modificar nada. Y listo, eso sería para videojuegos en rango dinámico estándar que tengan escenas oscuras y también aquellos que tengan algo de color y más brillo. Ahora vamos con videojuegos que tienen la tecnología alto rango dinámico HDR10, que es la tecnología más común. Obviamente en la consola, en este caso he activado permitir el HDR10 y desactivado el Dolby Vision. Vamos entonces de nuevo a ajuste de imagen. Vamos a avanzado, configuración de brillo, brillo en 100, contraste en 100, nivel de negros en 55, el contraste dinámico en bajo, ennegrecer desactivado,
Mapeo de tono dinámico, me gusta colocarlo en balance para obviamente permitir un mejor balance entre la cantidad de brillo y el nivel de detalles. Atenuación local en alto, microdimming desactivado, gama de color en 3. Vamos al parámetro color. Saturación de color está en 50, al igual que en tinte también en 50. En este caso el parámetro color dinámico sí te recomiendo activarlo, porque estamos, recuerda, con tecnología de alto rango dinámico HDR10, para que haya por supuesto más vividez y saturación de color. Sin embargo, si sientes que los colores lucen excesivamente saturados, lo puedes desactivar. Ya esto aquí queda a tu gusto, pero en este caso vamos a dejarlo activado. Filtro de luz azul desactivado, temperatura de color en normal, definición colócalo en 15, movimiento, frecuencia de actualización estándar. Y en experto no debes modificar nada. Y estos serían por supuesto los resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Vamos ahora con configuraciones para la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Allá ves que se activa el Dolby Vision porque ya lo he activado desde la consola, que haya esa posibilidad, pero obviamente el videojuego también debe ser compatible con ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Pero en realidad con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision no es que haya mucho que hacerle. De hecho, algunos no recomendarían modificar algo porque les gustan los resultados que suelen traer de fábrica con Dolby Vision los televisores. Aquí ves entonces también corroboras que el Dolby Vision con el modo juego estaría activado. Vas aquí a ajustes de imagen. En cuanto a avanzados, vamos a configuración de brillo. Brillo en 100, el contraste en 100. El nivel de negros, si quieres mejor nivel de detalles lo puedes subir. Pero ¿qué pasa con el Dolby Vision? Y es que automáticamente con cada escena va a modificar la cantidad de brillo porque cuenta con metadatos dinámicos. Por eso realmente aquí en configuración de brillo te diría que lo dejes tal cual, que es así como viene de fábrica. De pronto la atenuación local te diría que la modifiques, la coloques en alto, para que cuando cambies a un videojuego con oscuridad que tenga por supuesto también Dolby Vision, el resultado luzca mejor. En cuanto a color, te recomendaría incrementarlo a 60, tinte en 50, filtro de luz azul desactivado. Aquí en temperatura de color, normalmente algunas personas prefieren con el Dolby Vision dejar una temperatura de color cálida o muy cálida, todo depende de tu gusto, pero a la mayoría de personas, como ya he mencionado, nos gusta la temperatura de color estándar, ni muy cálida ni muy fría. En definición te diría que lo bajes hasta 0. Aquí donde dice sin gradación, tal cual desactivado. En movimiento, tal cual en estándar. Y en experto no tendrías que modificar nada. Estos son los resultados con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Por supuesto, yo no tengo la última palabra, solamente te he dado algunas recomendaciones que podrías aplicar y tantear y de acuerdo a tu gusto mirar si dejarla o hacer algunas modificaciones que también pueden variar dependiendo de donde vayas a ubicar tu televisor. No siendo más, espero que este video te haya gustado o sido por lo menos de algo de ayuda. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, dándole clic en el botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Y te invito a ver, por supuesto, este contenido relacionado que tal vez te pueda interesar. Hasta la próxima.